Bueno, nosotros vamos a compartir hoy, más que una clase, algunas reflexiones que tienen que ver con la esencia de este tiempo, que es el mes de Av, que acaba de comenzar, transcurre su sexto día, y fundamentalmente dos conceptos que están ligados a este mes, prácticamente como dos elementos que son dos columnas de este mes, por un lado el duelo y por otro lado el consuelo. Quiere decir la anajá, el yagón, el evel, todo lo que representa esa dimensión de duelo y justamente su antagonista que es el consuelo, o aparentemente su antagonista el consuelo. Lo primero que quiero hacer, con vuestro permiso hoy, es dedicar este shiur con que me honra Michelet Herzog, de la cual soy egresado de su segundo título en la educación, dedicar este shiur Leilui Nishmat, los 85 muertos de la AMIA. Hoy es 18 de julio. Y hace 24 años que los argentinos, también los judíos fundamentalmente, cargamos, estas son mías. No, no hay más. Gracias. ¿Hay alguna? Que los argentinos cargamos con esta impunidad increíble de un Estado, de todas sus autoridades, con respecto a lo que fue el atentado mayor a una comunidad judía en la diáspora, en particular porque allí murieron compañeros de trabajo fundamentalmente en el área educativa y por sobre todo un alumno, un querido alumno, Javier Tenenbaum, Alaba Shalom, que fue arrancado de la vida en ese escenario. Así que, con vuestro permiso, quisiera dedicarlo a Leilui Nishmat, lo que conocemos como los muertos de la AMIA. Muy bien, hay un concepto, hemos repartido unas hojas de Mekorot, cuando las usemos les voy a decir enseguida hacia dónde dirigirse. Hay un concepto con respecto al mes y al día. Saben que la tradición rabínica acuñó un concepto llamado Yom Hayav. Yom Hayav significa un concepto que dijeron los Jajamim, Megalgelim Jobá le Yom Hayav. ¿Eso qué significa? Que se suele transferir el sentido del dolor o la desgracia a un tiempo previamente establecido para ello. Ese se llama el Yom Hayav. Quiere decir un día que ha sido marcado por determinados hitos en el calendario hebreo. 17 de Tamuz, por ejemplo, ¿qué pasó? Va a ser casi 3 semanas. Es un Yom Hayav. No quiere decir que todo justo pasó el 17 de Tamuz, pero a la hora de tener que reunir los elementos para no llevar a una comunidad a hacer algo que no puede hacer, quiere decir ayunar el 9 y el 13 y el 17 y el 21 y el 22, porque nadie lo va a hacer. Entonces los Jajamim hicieron Megalgelim Jobá. Llevaron la Jobá, ese sentido de obligación, a un Yom llamado Yom Hayav. Y ese es el sentido que hoy quisiéramos trabajar con respecto al mes de Av. La idea de Yom Hayav, nosotros sostenemos que es de por sí una idea ya amenazante, porque ninguno quiere, eventualmente, o ninguno quisiera atreverse a vivenciar la dimensión de ese tiempo. Está claro que si somos parte de una Jobá, que es una demanda clara, que es una demanda contundente, y diría que esa Jobá también se refiere como una demanda dolorosa, ya que asumir la responsabilidad por los hechos ocurridos en el pasado es una suerte de adultez respecto a nuestro lugar como ejes fundamentales de un devenir histórico y también espiritual de nuestro pueblo. Por lo tanto, en el contexto del Yom Hayav, se me ocurre pensar que el mes de Av, a pesar de que el mes de Av transcurre su primer tercio como un mes muy complejo, porque gracias a Dios, pasado el primer tercio del mes de Av, ustedes saben, se levantan el duelo y prácticamente ya lo vivimos en una dimensión un tantito más feliz. Sin embargo,
los Jajamim no tuvieron empacho en decir Mi shenichnas Av mema'atim besimcha. Mi shenichnas Av, no dijeron Mi shenichnas shlisho arishon shel Av. No dijeron cuando entra el tercio primero de Av disminuimos la alegría. Desde que entra Av, y todo Av parece ser un mes que está asignado por ese concepto de desgracia. En función de eso, se me ocurre pensar que este mes, más que Yom Hayab, y esto es un pensamiento mío nada más, es un Chodesh Hayab. Es un mes que convoca a ese deber. Por supuesto que no tengo la más mínima intención de agregar al mandato de Jajamim, desde ya que no, pero en este mes, en estos días, en este primer tercio del mes, es un tiempo que bien le cae el nombre Hayab. Porque este mes, estos primeros 10 días, ahora transcurren Tishat Yamim precisamente, está repleto de una sensación de falta, de ausencia, de carencias y, ¿por qué no?, de dolor. Y es así que a tal punto nos golpean estas realidades que difícilmente podamos referirnos a este mes como Av. Nadie llama a este mes Av. Algunos le dicen Menachem Av. Mi maestro, el rabino Amar, Rishon LeZion, nos enseñó a decir Av Arahaman. Pero parece que nadie quiere llamar a este mes Jodesh Av. O le ponemos el Menachem antes, o le ponemos el Rahamán después, pero que en última instancia queremos escaparle a esas dos letras que parecen ser letras fatales, con perdón de la palabra, porque este Av está indicando algo que está penetrando una herida profunda en la conciencia física y espiritual del pueblo judío. Más que nada porque obviamente el mes de Av es un mes complejo, difícil. Jodesh Av lleva dentro de sí el dolor de generaciones. Un dolor que nace en la estocada final de un enemigo y que recorre casi 3000 años. Si tomamos el primer Bet HaMikdash e incluimos el segundo Bet HaMikdash. Y este mes nos crea una obligación, un compromiso que tiene que ver fundamentalmente con el recordar, y al menos, si no recordar, por la dificultad que a veces ejerce en el recuerdo, por lo menos no olvidar. Esto que fue dicho con respecto a Amalek, Zachor lo tishkach, parece ser un tema reincidente que se repite precisamente en Av. Zachor lo tishkach. El imperativo del recuerdo más el imperativo del no olvidar. Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, que escribió una de las mayores obras del Musar, toda la escuela del Musar, de Rabino de Salant, de Rav Dessler. Rav Wolbe escribe algo en su maravilloso libro Ale Shur, y la verdad que así lo escribe en hebreo y así lo he traducido al español. Dice el Rav Wolbe, deberemos ser sinceros. El Bet HaMikdash y su destrucción se hallan demasiado distantes de nosotros. Nos sentimos lo suficientemente bien, en este mundo carente de Bet HaMikdash. Y hemos dejado de percibir que lo esencial falta en este mundo desde el instante que la Shejinah se ha apartado de su lugar. Muy valiente para decir lo que dice. Es el Rav Mashpia en las yeshivot de Mir, donde la Torá obviamente y representa tal vez la cúspide del conocimiento. Rav Wolbe está tan dolido por una realidad que lo envuelve y dice, repito en sus palabras, deberemos ser sinceros. El Bet HaMikdash y su destrucción se hallan demasiado distantes de nosotros. Nos sentimos lo suficientemente bien en este mundo carente de Bet HaMikdash y hemos dejado de percibir que lo esencial falta en este mundo
desde el instante que la Shejinah se ha apartado de su lugar. Sorprendente realidad la que describe el sabio contemporáneo. Y no lo hace a modo de crítica, créanme, sino de una impotencia que lo lleva a la vereda de la indiferencia. Esa impotencia no lo lleva a él, nos lleva a nosotros a la vereda de la indiferencia, y que juntas la impotencia y la indiferencia llevan a ese Aleph Bet, lo primero en el alfabeto de los sentimientos humanos, y es lo que primero viene a conjugar la fuerza del olvido versus la fuerza de la memoria. Es una competencia muy desleal entre nosotros y fundamentalmente en las generaciones actuales. Shabbat a la tarde estuvimos hablando en un Shabbatón comunitario en Givat, Washington, acerca de la pregunta que nos van a hacer después de 120 años cuando lleguemos allí arriba. Todos estamos esperando que cuando nos pregunten el nombre, eso puede ser que nos pregunten primero. Pero después de eso todos soñamos con que nos dicen, ¿dedicaste horas a la Torá? No va a ser la pregunta. ¿Construiste una familia? Tampoco va a ser la pregunta. ¿Tus negocios fueron honestos? Tampoco va a ser la pregunta. La pregunta que nos van a hacer arriba cuando lleguemos allí arriba, la primera pregunta es, ¿Tzipita le Yeshua? No te van a decir si creías que el Mashiach va a venir. No, eso creemos todos. ¿Abrata metzapé la Yeshua? ¿Tú verdaderamente estás esperando la Yeshua? Porque nosotros decimos, Bonei Yerushalayim, y después decimos, Etzemach David Abdeja Merat Atzmiach. Metzapim la Yeshua. Y lo decimos 3 veces al día. La pregunta es, ¿yo creo lo que estoy diciendo? O sigue formando parte sin ánimo de crítica, por supuesto, estoy hablándolo para mí, lo estoy hablándome a mí mismo en este momento. Tzipita le Yeshua. Nadie tiene duda de que Mashiach va a venir, pero entre que el Mashiach venga y que yo anhele la Yeshua, hay una diferencia muy grande. Ese es el Aleph Bet que tenemos nosotros que construir o reconstruir en este mes de Av. Porque el mes de Av lo que lleva es al olvido, es a la postergación, es a cómo hacemos para que Motzai Shabbat nos sentemos a la luz de una vela y apaguemos todas las luces y tengamos que decir a Genu Kol Bet Israel. Hace tantos miles y tantos centenas de años y tantos decenas de años fue destruido Ateret Roshenu, la corona de nuestra cabeza. ¿Verdaderamente prestaremos atención a eso? Como dice Rav Wolbe, aquí no ha pasado nada. O estamos deseando ya sentarnos arriba de la silla o de un sillón, de un almohadón, de algo más cómodo. Queremos volver a la realidad. Eso dice Rav Wolbe. Decíamos, finalizando nuestra introducción, Mishenichnas Av mema'atin besimcha. Eso es lo que aseveraron nuestros jajamim para con este tiempo. Y veamos que hablan de Av, insisto, como un todo. A partir de allí dijimos que este mes es un Jodesh Hayab, para nuestra sorpresa y para nuestra desgracia también. Disminuir la alegría es modificar sustancialmente la vivencia y por sobre todo la orden emanada del Creador en boca de sus profetas. Los Nevi'im nos dijeron a nosotros que el futuro que nos espera a nosotros en boca de Yeshaya, que este Shabbat hace su aparición en la arena de la Pur'anut, en la arena de la desgracia, de la destrucción, ese mismo profeta, su moneda de Pur'anut la da vuelta al final, capítulo 61, Simchat Olam Tihiyeh Lahem, y gozarán de una alegría eterna. Esperamos por eso, claro, pero mientras tanto tenemos que ver la otra realidad. Entendamos nosotros que el motivo central de nuestra Sagrada Torah, ¿por dónde pasa? La Torah advierte que el exilio del pueblo judío, y después vamos a hablar de cuántos exilios hay, dice, Tahat asher lo abadeta et Hashem elokeja besimcha ubetuv levav. Quiere decir,
puesto que no has servido a Hashem tu Dios con regocijo y con la bondad de tu corazón. Si hay galut, olvidemos por un instante Avodah Zará, la idolatría, olvidemos Gilui Arayot, la corrupción sexual y moral. Olvidemos por un poquito Shefihut Damim, la violencia. Olvidemos por un lado también el Sinat Hinam. El exilio interno del ser humano pasa Tahat asher lo abadet et Hashem Elokeja besimcha. Cuando esa alegría se ve cortada. Y el mes de Av viene a recordarme esa realidad. Muy bien. Vamos a ver la cita número 1 que pertenece a nuestro Humash Bereshit. La cita número 1 nos habla de que el mismo pacto que promete un sufrimiento, promete la redención. Así empieza a leitgalgel, empieza a dar vueltas nuestra historia. Y le dijo, todos reconocen el Humash Bereshit, capítulo 15, le dijo, yo soy Hashem que te saqué de Ur Kasdim para darte esta tierra en posesión. Dijo él, es Abraham. Hashem Elohim, ¿cómo sabré que habré de poseerla? Bama edá ki irashena. Dijo él, toma para mí una becerra triple y una cabra triple y un carnero triple y una tórtola y un pichón. Tomó para él a todos estos y los partió por la mitad y dispuso cada trozo frente al otro. Mas a las aves no partió. Se precipitaron las aves rapaces sobre los cadáveres, mas todavía Abraham, las ahuyentó. El sol llegaba a su ocaso cuando un profundo sopor se abatió sobre Abraham, y aquí que un pavor y una oscuridad grande se abatía sobre él. Dijo a Abraham, habrás de saber que extranjera será tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y los esclavizarán y los afligirán 400 años. Mas también a la nación a quien ellos servirán, yo habré de juzgar. Después de lo cual, saldrán con grandes pertenencias. Empero tú te reunirás con tus antepasados en paz. Serás enterrado en vejez apacible. Mas a la cuarta generación retornarán aquí, pues no está aún completa la iniquidad de los Emorim hasta el presente. Cuando el sol ya se hubo puesto, sobrevino una densa oscuridad, y he aquí un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre esos trozos. En aquel día, Hashem concertó con Abraham un pacto diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los Kenim, los Kenisim y los Kadmonim, los Hitim, los Perizim y los Refaim, los Emorim, los Kenaanim, los Girgashim y los Yebusim. Por supuesto que todo este escenario que ustedes tienen en forma completa se llama Brit Ben Abetarim, el pacto entre las partes. Enseñaba mi maestro, el Rabbi Deri Zecher Tzadik Libraja, en su traducción al Pentateuco, en su traducción a la Torá, dice, cito sus palabras, esta promesa adquiere el carácter de pacto entre el Dios de la creación y la historia y Abraham. Este pacto, llamado Brit Ben Abetarim, pacto entre los Betarim, Livtor, es partir por la mitad, eso es Levater o Livtor con Bet, está acompañado, dice el Rab, por visiones proféticas enunciadas en este capítulo. Cabe resaltar, dice el Rabederi, el hecho de que se suceden en esta visión, y lo remarco, luz y oscuridad. ¿Se acuerdan que fue en pleno día? Y luego se puso el sol. Uno tiene que ponerse adentro del texto y saber que todo esto está pasando a lo largo de un día, en pleno mediodía y en plena noche. Luz y oscuridad.
Así dice el Rab, veremos el sol en su ocaso y el fuego con todo su simbolismo, desde donde surge la palabra de Dios. Y es lo que encontramos en el profeta Yeshaya. No será más para ti el sol como luz para el día, ni la luna por la noche, sino que Hashem será para ti como luz eterna. No se pondrá más tu sol, lo yavo ot shimshech, birejech lo yasef, ni tu luna se habrá de ocultar. Ve allá Hashem leor olam. Será para ti Hashem como luz eterna, ya que Hashem será para ti como luz eterna y concluirán los días de tu duelo. Impactante cita que trae el rabino aquí en el medio. En el medio de la visión de Abraham se conforma esa misma realidad, sol y oscuridad, luz y oscuridad. Habla de un sol que va a ser diferente y de una luna que ya no se va a poner, y habla de la eternidad del tiempo y la presencia de Akadosh Baruj Hu, y termina diciendo, ve, y esto será el final de los días de tu duelo. Beshilmu yemei evlech. Te van a terminar. Todo esto obviamente lo traemos porque este pacto está desenrollando ese ADN espiritual que tiene el pueblo judío. Desde el momento que todavía no existe, ya se sabe que en su historia está contenido el duelo y el consuelo. Parece mentira. Antes de existir, antes de ser, ya está incluido el concepto del dolor y del consuelo. Sombras y luces, termina diciendo el rabino Deri, que aparecen en el albor de la historia judía sin existir la nación, sin poseer la tierra misma. Eso es lo curioso. No somos ni tenemos tierra. Pero ¿saben qué? Hay una palabra, hay algo que está más allá. El Rabbi Deri dice, las naciones paganas son comparadas en la metáfora a toros, carneros y cabras. ¿Y todo esto qué quiere decir? Que Abraham, como ustedes vieron que hizo, tuvo que partir a los animales. Entonces el Rab explica, por eso Abraham trozó a estos animales que alegóricamente representan a las naciones paganas que irán exterminándose, mientras que a las aves él no trozó, alegorizando con ello que Israel perdurará para siempre. Beta tzipor lo batar. El tzipor es ese pájaro que puede escaparse, mientras que los animales representan las naciones. Babel, que es el águila, en este caso, ¿no? El águila. Babel es el toro. Y Persia, que es el lobo. Y Roma, que es el águila. Y cada uno que representa un animal diferente, pero todos ellos los partió por la mitad. Hemos sufrido la desgracia. Pero, como decimos todos los días, en nuestra tefilá de la mañana, Azai, Amay Macedonim, ¿no es cierto? Las aguas nos cubrieron. ¿Y qué dice? Nafshenu que tzipor nimleta mipach yokshim. Nafshenu. Nuestras vidas, nuestras almas vitales, nimleta, que tzipor. Pudo escaparse como un pajarito. Mipach yokshim. Del paj, quiere decir de la trampa de los cazadores. Apach nishbar va'anachnu nimlatnu. Y eso es lo que está viendo, lo que le está mostrando a Kadosh Baruj Hu a Abraham. Explican los Parshanim. O sea, yo tengo delante mío lo inevitable. Yo sé que tengo el Jurban Abayit delante mío. Pero 3000 años después, o 2000 años después, estoy aquí sentado para recordarlo. Y estoy en esa compulsa, diría el Rav Golbe, si lo recuerdo o no lo recuerdo. Si debo o no debo. Cuando el texto de la Torá dice que cuando partió a los animales se precipitaron las aves rapaces sobre los cadáveres
Y ahí viene Abraham a hacer ¿qué cosa? A ahuyentar a las aves rapaces que caen sobre los cuerpos muertos. Explica el Rav Ederi, aparentemente lo que aquí habría ocurrido sería que en el lenguaje simbólico las aves de rapiña son aquellos pueblos o naciones salvajes y feroces que tratan de anular el pacto concertado entre Dios y Abraham y por extensión entre Dios y el pueblo de Israel. No hay que ahondar mucho en la historia, reflexionaba el rabino, para encontrar este elemento. El pueblo que enseña el monoteísmo es acosado, perseguido por las naciones por ser el portador del mensaje divino. Abraham ahuyenta a las aves de rapiña, lo que simboliza que en un futuro histórico Israel tendrá que vivir permanentemente de acuerdo a las bases mismas de su fe y al pacto concertado en los albores de su historia. Nótese, pone por último el rabino, y vale la pena su mención, la importancia del concepto del pacto concertado por Abraham en la liturgia del tiempo que va a venir dentro de poco, de los Yamim Noraim, donde se invoca constantemente Zehut Avot, el mérito de los patriarcas, y el Zehut Berit, el mérito del pacto. En esta analogía, las aves rapaces no deberían atacar justamente la tórtora y el pichón en vez de las cabras y los toros. Claro, la analogía primera hablaría de las naciones, la analogía segunda habla de que aquello que el pueblo de Israel ofrece a su Creador, que es aquello sobre lo cual está el pueblo de Israel hoy sobreviviendo, sus destrucciones, sus muertos, sus korbanot, también sobre ello las aves rapaces caen. Es como hoy hay un mundo que se ensaña con la vivencia de la Shoah, si quieres tomarlo en la alegoría. Por ejemplo, ¿no? Lamentable, pero triste igual. Muy bien, por último, el Rav Ederi nos trae aquí varios conceptos largos, como para poder entender, pero mientras tanto vamos a avanzar un poquitito más, así tenemos la posibilidad de llegar después. Cualquier cosa, si tenemos tiempo, volvemos a esta visión del Rav Ederi. Moray Barabotay, el sábado a la noche y el domingo a la mañana nos vamos a encontrar no solamente con textos testimoniales, sino con textos que hieren, que claman, que duelen. Veamos qué nos va a decir la Megilá de Eijá y qué nos dice su autor, el profeta Irmiá, para que vean la confluencia de sentimientos. La cita número 2 para ustedes. Dice la Megilá de Eijá, Kalu bademaot ainai, homarmeru me'ai, nishpach la'aretz kevedi, al sheber bat ami. Wow. Y eso lo tenemos que leer todos los años. Y tenemos que pasar por el mismo lugar todos los años. Mis ojos se deshacen en llantos. Me hierven las entrañas. Homarmeru me'ai. Nishpach la'aretz kevedi. Kevedi es lo que sale de mi hígado. Por eso pusimos mi bilis se derrama en la tierra. Al sheber batami. Todo lo demás no tenía problemas en traducirlo. Esto es el peor problema. ¿Cómo se traduce sheber? Puse el quebranto, el desastre de la hija de mi pueblo. Después voy a analizar lo que es sheber. Pero sheber es que algo se rompió, que algo se quebró, que algo ya dejó de ser el entero. Al sheber bat ami. Así dice el profeta en su Megilá. E Irmiau en su capítulo 21, 8 dice, al sheber batami oshbarti, kadarti shama ejezikatni. Estoy abrumado por el desastre, el quebranto de la hija de mi pueblo. Oshbarti, estoy ensombrecido.
Kadarti es el ensombrecido, perdón. La consternación se apoderó de mí. Shama. Shama viene de la palabra shmama. Por eso la mem tiene un dagesh, para que se lea dos mem. Shmama. Shmama ejezekatni. Esa consternación que representa la soledad, el abandono. Y es terrible, es dramático. Uno lee esto y ya no puede seguir leyendo ni a Ejá ni a Irmiau. Porque al final de cuentas, el que está allí, sentado sobre las ruinas de ese Beit HaMikdash, es ese Irmiau, que se ha roto sus ropas y está poniéndose ceniza sobre su cabeza, llorando amargamente por algo que ya no está más. Y la apología rabínica lo hace venir a Sócrates porque le dijeron que había alguien más inteligente que él en las naciones y era un judío llamado Jeremías. Y que cuando lo viene a buscar a Judea, pregunta por Jeremías y le dicen que está allí en la cima del templo. Y cada vez que se va acercando lo único que ve son humo y olor a quemado y maderas quemadas y piedras rotas y más humo y más piedras y más maderas. Y de repente en medio de los humos y de la humareda ve a alguien sentado allí, llorando, a más no poder, tirándose cenizas y con su ropa. Y se acerca y le dice, perdón, ¿tú eres Jeremías? Le dice, sí, tú lo has dicho. Y dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Me dijeron que eras la persona más sabia del universo. ¿Qué haces tú llorando por la piedra, por la madera, quemada recién? Jeremías solamente le dice a Sócrates, si tú supieras, tú no me puedes entender a mí. Lo peor que se le puede decir a un filósofo griego es que no lo pueden entender. Como a un buen psicoanalista. Que al paciente venga y te diga que no lo puede entender. Entonces ahí te quitó el título. Y entonces Sócrates no puede entender, no puede percibir. Dice, pero qué buen hombre, ¿qué es lo que no puedo entender? ¿Cuáles son mis sentimientos en este momento? Pero ¿qué es lo que no puedo entender? ¿Cuáles son tus sentimientos? Y Jeremías le dice, la duda, mi querido amigo. El profeta le ha nacido un sentimiento interior que es la duda. La duda que quiere decir, no que está dudando de lo que pasó, ni que está dudando de su Dios, sino que está dudando de lo que es la existencia del ser humano. No es pienso, luego existo. La frase cartesiana para Jeremías. Para Jeremías es como dice Rav Soloveitchik, dolorem ferre ergo sum. Sufro, luego existo. Y no lo dijo la madre judía eso, lo dijo primero el Rav Soloveitchik. Lo dijo primero el Rav Soloveitchik. Dolorem ferre ergo sum. Y por lo tanto el dolor es lo que vale. Y esa es la duda. ¿Cómo poder sobrevivir a ese dolor? Y acá lo tienen. Al shever batami. Shever. Algo que se ha roto. Algo que se ha cortado. La expresión más profunda del dolor, digo, es la palabra shever. La ruptura, el quebranto. No hay mayor elocuencia que aquella que nos demuestra el shever. La desconexión. El corte definitivo entre dos partes. Shever batami, lamenta el profeta, por esa ruptura inevitable entre la hija de mi pueblo y el creador del mundo. Yo la llamaría crisis de fragmentación. Esa es la realidad que ocupa el escenario nuestro en los meses de Tamuz y de Av en nuestro calendario. El mes que terminó y el mes en curso. Conjunción de tiempos de desgracias para nuestro pueblo. Descubría en esta semana la enseñanza del Ben Ish Hai, que aprendemos nosotros en Ra'anana todos los Shabbatot. El Ben Ish Hai, que vivió entre 1834 y 1909 en Bagdad, dice en su comentario a Perashat Devarim, esta semana, a la Jot de la Shana Rishonah, cuando dice el pasuk de la Torah en esta semana, Atem obrim bigvul achechem bnei Esav ayoshvim bese'ir ve'ireu mikem benishmartem me'od al titgaru bam ki lo eten lachem me'artzam ad midrach kaf regel.
Quiere decir, la Torá le dice Moshe Rabbeinu al pueblo judío, vosotros vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esav, Edom, los que habitan en Seir. Ellos os temerán, empero os cuidaréis mucho. No os envolváis en lucha con ellos, ya que no os daré a vosotros de su tierra ni siquiera un palmo. Es la cita número 3 que ustedes tienen. ¿Qué explica el Ben Ish Chai? Curiosamente, que Jacob vino, tomó su parte del calendario, ¿saben qué meses? Nisan, Iyar y Sivan. Esos 3 meses corresponden a la ecuación de Jacob vino, mientras que Esav también se tomó para sí 3 meses del calendario. ¿Saben cuáles? Tamuz, Av y Elul. ¡Wow! Vaya casualidad. O sea, Jacob pudo superarlo a Esav y pudo capturar de él el mes de Elul. Por lo menos Esav no se quedó con nuestra Teshuvah. Por lo menos. Pero en poder de Esav se quedó, ¿qué mes? Tamuz y Av. Justo los 2 meses que son la mayor conjunción de las desgracias. En el futuro por venir, dice, Am Israel también va a tomar esos meses. Pero por ahora están en manos ¿de quién? De Esav. Tamuz y Av. Y por eso lamentamos lo que lamentamos. Así lo arroja el Ben Ish Chai. Por lo tanto, vean ustedes que toda la confrontación de Jacob y de Esav es el eje por donde pasa todo este tiempo, de Tamuz y de Av. ¿Qué es Jacob? Una larga noche de exilio versus la fuerza del amanecer. ¿Se acuerdan de la contienda entre Jacob y el hombre, el ángel que lo atacó? ¿En qué momento del día lo atacó? En la noche, ad alot shachar. O sea, desde la noche hasta el amanecer. Y después le dijo, Shalecheni naki ala shachar. Déjame ir porque ya amaneció. Y a Jacob le dijo, no, de aquí no te vas, Kim Berachzani. Yo aquí quiero salir de esto que es Jacob, el que está siempre aferrado a lo trasero, a lo posterior. Quiero pasar a ser el adelante. Quiero pasar a ser Yesh Li Rosh, o Yesh Rosh, que es Israel. Li Rosh, Israel es Li Rosh. Ese es el concepto que va. Por eso, Tamuz y Av representan el concepto de Meitzar, Mina Metzar Karatia, te invoqué desde la angostura, Aneni, Bemerhavia. Es el Merhav, la amplitud. Y así entonces lo dice Zechariah. En un momento, así habla Hashem de los ejércitos, este mismo Zechariah que vieron en la clase anterior con Rabelón, así habla Hashem de los ejércitos. El ayuno del 4º mes, y del 5º mes, y del 7º mes, y del 10º mes, se convertirán para la casa de Yehudá en alegría, y en gozo, y en hermosas solemnidades. Veja emet, veja shalom, ehabu. Solamente la verdad y la paz habréis de amar. Por lo tanto, la Megilá e Irmiau me dijeron el quebranto, la fragmentación de la hija del pueblo. Entonces, ¿cómo se puede superar ese quebranto y esa ruptura? Algo que para nosotros parece ser roto y que no va a volver nunca más. La respuesta está en la fuente número 4. La primera vez que aparece el vocablo Shever en la Sagrada Torá es en ese versículo de Bereshit 42, Vayar Yaakov ki yesh Shever bemitzrayim. Ahí aparece por primera vez. ¿Qué es lo que vio Jacob? Lo del Midrash ya lo conocemos. Shever es Rashet Evot. Sham ben Rachel. Ok, pero yo no quiero hablar de Midrash, quiero hablar de Peshat. Variar Jacob ki yesh Shever bemitzrayim. ¿Qué significa que Jacob vio que había Shever? Jacob está en Hebrón, ¿cómo va a ver a Egipto? Entonces, quiero que entiendan todos ustedes que el Shever, ese que ve Jacob,
es otra palabra que aparte significa Baruch Hashem. El hebreo nuestro es tan sabio, es el lenguaje del paraíso, para que lo apreciemos, para que sepamos. Nunca hay una palabra que tiene un sentido único. Así como Sheber es la ruptura, la fragmentación, Sheber es alimento. ¿Qué me está diciendo la Torá? ¿Sabes qué? De cada crisis aprende algo. De cada fragmentación, aliméntate. De cada quiebre, toma algo para ti y trata de vivir con ello. Am Israel, dice Rav Soloveitchik, nunca fue Am Israel nunca pudo Am Israel recibir las segundas tablas de la ley, Luchot Shniim, hasta que no juntaron todos los pedacitos de las primeras. Después de juntar los cientos de miles de pedacitos de las primeras tablas y los pusieron todos en el Arón Aberit, recién ahí Akadosh Baruj Hu les dio las segundas tablas. De entonces el Arón tiene Lujot Beshivrei Lujot. Nosotros somos un pueblo que llevamos las tablas enteras, pero también las tablas partidas. Nos guste o no nos guste. El quebranto lo llevamos dentro. Y esa es la fuerza de la supervivencia. Hoy la llaman resiliencia. Llámenla como quieran. Nosotros la llamamos la fuerza de la supervivencia. Y entonces el Sheber nos dice a nosotros que nos podemos alimentar del fracaso. ¿Saben ustedes? Prohibido decir eso. ¿Cómo? ¿Tú como papá vas a decir a tu hijo que se alimente del fracaso? Tu hijo tiene que ser exitoso como tú sos exitoso. El fracaso es lo que más enseña. También, cuando se cambia el punto sobre el Shin para el lado izquierdo, se vuelve en Sever, esperanza. Mejor. Que es lo mismo del alimento. Muy bien. Muchas gracias a Rav Wurzman. Muchas gracias. Aquí, miren, usted sabe que yo me dediqué muchos años de mi vida al psicoanálisis, así que podemos seguir toda la tarde con las palabras. Pero, en última instancia, y gracias, si nos podemos alimentar del fracaso, entonces yo creo que ese es el primer paso para el consuelo. Aceptar la pérdida. Algo que se rompió, algo que se partió, algo que quedó vacío. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el avelut, lo alenu? Es asumir que hubo y que queda un vacío. Y a partir de ello, ese quiebre, que dice el profeta Irmiyahu, al sheber batami oshbarti. ¿Qué sentimiento tan profundo es ese? Al sheber batami oshbarti. Ofal. No me rompieron a mí, yo me rompí. Yo me quebré. Esa circunflexión del profeta es impactante. Porque es el que siente la muerte dentro de sí. La muerte para él es la duda en este momento, que Sócrates no entiende. O bien, como dice la propia Megilat Eijá, para ustedes creo que es la cita número 5. La cita número 5 dice la Megilat Eijá, más adelante. Miren, Pajad bafahat ayalanu, Ashet beashaber, Palge maim terad aini, al sheber batami, aini nigra belot idme, me'en afugot. Ad yashkif beyere Hashem mi shamayim. ¿Cómo hacemos para sobrevivir esto en la lectura? Y se lo lee tan rápido. Y se pasa por alto tan rápido que digo, caramba, por favor detengámonos un poquitito. Por un minuto nada más para hacerle caso al Rav Wolbe. Que no nos pase desapercibido todo esto. Esto pasó. Por esto estoy llorando.
Nos asaltan el terror y la fosa, la ruina y el desastre. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por el desastre de la hija de mi pueblo. Mis ojos, lloran sin descanso. No hay un alivio hasta que Hashem vuelva su mirada y observe desde el cielo. Ahí está la esperanza, el Seder, que diría el Rab. Otra mirada. Hay una mirada diferente que es la de Hashem. Prestar atención. ¿Qué es esa mirada? La mirada de Akadosh Baruj Hu, que es curar, que es reparar. ¿Dónde? En el medio del dolor, en el medio del desamparo, allí nace el Seder, la esperanza y la recuperación. Jeremías, que es nuestro Nabí, quien vive la peor destrucción y el cataclismo, es quien avisora la reparación. Para ustedes la fuente número 6, donde dice en el capítulo 33:6, Ineni ma'alela, después de hablar de la destrucción, ¿sí? Es el mismo Nabí Puranut, que de repente ahora hace un movimiento hacia la Nejamá, vuelve a la Puranut y otra vez vuelve a la Nejamá, porque son sentimientos encontrados. Ineni ma'alela aruja marpe urrefatim, begileti lahem ateret shalom beemet, והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל, ובניתים כבראשונה, וטיהרתים מכל עוונם אשר חטאו לי, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי, ואשר פשעו בי, והייתה לי לשם ששון לתהילה ולתפארת לכל גויי הארץ אשר ישמעו את כל הטובה אשר אנוכי עושה אותם, ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השלום אשר אנוכי עושה לה. Vaya, נבואה de consuelo. Vaya nebuá reparadora. Veale aruja umarpe lejol tajaluenu. Se le pedimos a Kadosh Baruj Hu 3 veces por día. En la brajá de la refuá. Aruja umarpe. Aruja es cura en el sentido extenso de la palabra aroj. Entonces, arihut yamim. Hablamos de que la persona pueda vivir mucho tiempo. Y eso significa que pueda ser definitivamente curado. Dice el Nabí, yo le voy a sanar y le enviaré su cura a fin de curarlos y les descubriré tesoros de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería compartir aquí, ya no puse todas las citas pero se los voy a dejar para que lo puedan tener las citas, algo del Rav Dessler en su libro, en su colección de libros, en este caso el segundo libro de Michtav Me'Eliyahu. Realmente un libro para pasar y repasar y volver a pasar. Dice Rav Dessler en la segunda parte, la tarea que se nos impone en Tisha B'Av, lo cito, es comprender y tomar conciencia sobre qué debemos apesadumbrarnos y entristecernos, y hacia dónde debemos, o hacia dónde debe conducirnos ese sentimiento de dolor y angustia. Nuestros sabios unieron a las 3 semanas de destrucción, Telata de Puranuta, las 7 semanas de Nejamá. Inmediatamente después de Tisha B'Av llega el otro Shabbat, Shabbat Nahamú. Y resulta difícil comprender que tiene lugar aquí la alegría. El tema pasa por como lo explica el Baal HaTanya, cita al Rav Dessler, capítulo 26, que a pesar del peligro que representa la tristeza para la elevación espiritual, debe, sin embargo, la persona establecer tiempos y horas apropiadas en su sentido común a fin de observar la grandeza de Dios a quien le ha pecado, para que por medio de ello su corazón se quiebre, se rompa verdaderamente con una amargura sincera. Ante todo, tengo que vivenciar el quiebre. No lo puedo decir de mi boca para afuera, dice Rav Dessler. Y después explica el autor que inmediatamente después de que ese corazón se ha partido en estos tiempos fijos, entonces deberá quitar la angustia de su corazón absolutamente y tener una fe completa que Hashem ha perdonado su transgresión. Y esa es la verdadera alegría en Dios, que nos llega tras el dolor y la aflicción. No es que estamos
enfermos de ciclotimia. Ayer lloramos y mañana nos matamos de risa. No, hay un proceso. Cuando puedo asumir un proceso y lo tengo dentro de mí, puedo entonces pensar en lo nuevo. Puedo recuperar, puedo reparar. Así es con Tisha B'Av, culmina Rav Dessler. Si por medio de la tristeza y el llanto venimos a tomar conciencia del exilio de la Shejinah, es así como preparamos el camino a la Geula. Y aquí es donde radica la fuente de la alegría y el consuelo. Y es por ello, dice Rav, que se han establecido Shiva de Nehemta, las 7 semanas de consuelo tras Tisha B'Av. Y ya lo afirmaron nuestros sabios de medita memoria. Beyom Sheharab Bet Hamikdash, Bo Bayom Nolad Mashiach. En el mismo Tisha B'Av nació el Mashiach. Por último, ¿dónde comienza el consuelo? A nuestro humilde entender, el punto de partida es el desastre mismo, ya lo dijimos. La eclosión, el quiebre, la crisis. Allí donde la dureza y la crudeza de Irmiau nos envuelve bajo un manto de temor y hasta casi de indefensión, allí emerge el otro profeta, el que necesita seguir hablando para que el consuelo se construya ante todo con la palabra, la de Dios y luego de la del hombre. La cita número 7 para ustedes es el comienzo del Haftará del Shabbat Nahamu. Consolad, consolad a mi pueblo, dice Dios. Nahamu, nahamu a mí. Yomar Hashem. Daberu alev Yerushalayim. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano de Hashem doble castigo por todos sus pecados. Así empieza la Haftará de Nahamu. Daberu, consolad, daberu. El consuelo, entendemos nosotros, la Nehamá, ¿dónde radica? Radica en la fuerza de la palabra. Y aquí sí quiero compartir algunas ideas originales. El exilio del cuerpo llevó al pueblo judío al exilio del alma. Y este último exilio se manifestó a través del exilio de la palabra. Galut a Dibur. Galut a Guf llevó al Galut a Nefesh, y ese Galut a Nefesh que nos habla el Hidá Akadosh en la tefilá de Yom Kippurim, de Rosh Hashanah, del Tashlich, es una tefilá hermosa. Ese Galut a Nefesh nos llevó al Galut a Dibur. Galut a Dibur. ¿Qué significa? Que la mudez ocupa el lugar. La no expresión fue el sello del Galut en todas sus manifestaciones. Mitzrayim, Babel, Roma. Hoy en día somos testigos de un proceso en el cual la fuerza de la palabra está saliendo de su exilio. Toda la teoría de la psicología moderna está basada sobre la potencia y la fuerza existente en la palabra. Maran Rav Kook dijo que hoy en día resulta casi imposible corregir las midot sin utilizar los recursos de la psicología moderna. Así lo escribió. Cuando el recurso principal es el que hace uso de la fuerza de la palabra, de la interlocución. La psicología moderna, les aclaro, yo no soy psicólogo, nos ha enseñado acerca de cómo emplear la fuerza de la palabra para poder desarticular el autoodio, o el odio al prójimo y a quienes le rodean a uno, de modo de hacer habitar dentro de la persona un poquito más de armonía, un poquitito más de paz, incrementando el amor en el mundo. Es famoso el método del tratamiento por la palabra que llevaron a cabo Breuer y Freud en una paciente, Berta Pfeffenheim, y se llamó el caso de Ana O. Famoso caso freudiano. Y ese fue el precursor del psicoanálisis. De acuerdo con esta terapia por la palabra, que después la desarrolló en otro ámbito un sobreviviente de Auschwitz, como fue el doctor Viktor Frankl,
Zichrono Libraja, la logoterapia, la curación por la palabra, el hombre en busca de su sentido. De acuerdo a esta terapia de la palabra tiene un poder curativo. Amar Hashem urrefativ. Ha dicho mi Dios y me ha curado. Shalom, shalom. La Rahok de la Karov. Amar Hashem urrefativ. La palabra que cura. Y por su intermedio es posible liberar al ser humano de angustias e iras. En el tratamiento psicológico por medio de la palabra está permitido, incluso es necesario, exteriorizar las sensaciones difíciles, la amargura, el enojo, a pesar de que no resultan positivas en sí, ya que ello conlleva, cuando uno se saca todo lo negativo de adentro, a un proceso beneficioso y curativo. Diría que un tratamiento como este lleva impreso consigo la mitzvah de lo tisna et ajija bilbabeja. Si queremos resolver el tema del odio gratuito, ¿no? Si queremos resolver el tema de no odies a tu hermano en tu corazón, ya que se manifiesta en la posibilidad de expresar mi dificultad verbalmente y ponerlo en palabras. Y es así como se produce la geulá para el dibur. Y aquí es entonces donde el Maran HaRav Kook habla. Respecto a este tema, que es Geulat HaDibur, la redención de la palabra, dice Maran HaRav Kook en su libro Shmoná Kovatzim, Kovetz Aleph, inciso 156. La traducción es mía, perdónenla. Bajar del escenario histórico es posible. Sepan ustedes que el Rav Kook es alguien que escribe la palabra historia no como la escribimos nosotros. ¿Está bien? ¿Cómo escriben historia todos? Con Tet, ¿verdad? Todo. El Rav Kook escribe historia así. Con Taf. Y ustedes me dicen, y la historia para el Rav Kook es el Hester Ya. Es el ocultamiento de Dios. ¿Entienden? Así lo escribe él. Maravilloso. Historia como histeria también. Es otra cosa. Es otro capítulo del psicoanálisis ese. Dice el Rav Kook, bajar del escenario histórico es posible solo, presten atención a esto, para un pueblo que ha logrado terminar con aquello que había empezado. Así como la visión espiritual que pudo exteriorizar a la luz del mundo todo lo contenido en él. Comenzar y no concluir es algo que no forma parte en absoluto de la realidad. El sentimiento interior, dice el Rav Kook, que es inmenso dentro de nosotros, a fin de sostener la existencia del judaísmo, sus ideas y sus hechos, junto a su existencia física y su tierra, surge de la conciencia colectiva de la comunidad, que aún es largo el camino como para terminar aquello que hemos comenzado. Comenzamos a decir algo muy importante para con nosotros mismos y a los oídos del mundo todo, y aún no hemos terminado de hacerlo. Israel cumplió 70 años nada más. He aquí que estamos a mitad de nuestro discurso, dice Rav Kook, y no deseamos interrumpirlo, ni tampoco podremos. No hemos de abandonar de ninguna manera ni nuestra forma de vida a nivel nacional, ni tampoco con nuestros anhelos abstractos que nacen de todo espacio privado, que a su vez están conectados entre sí, así como no hemos de abandonar nuestra esperanza de volver y reconstruirnos y ser un pueblo sobre nuestra tierra histórica, tanto como los días del universo. No nos aferrará tampoco el pánico respecto de aquello que aún balbuceamos en nuestro hablar, cuando hablamos de nuestras cargas espirituales. Sabemos bien que la falta no radica en la falta de claridad, tanto de la idea como de su verdad. La verdad dentro nuestro es sumamente poderosa y también es profusa en contenidos, al punto que hace fluir tantos y tantos conceptos e ideas, hasta el punto que no podemos expresarla con un lenguaje claro y contundente. Y a causa de ello, no retrocederemos. Tanto como la fuerza de la palabra nos permita, habremos de hablar y de explicar. En nuestros planes
comprendemos nuestra lógica. Con el correr del tiempo, habremos de salir también del pesado exilio de la palabra, Galut Adibur, y podremos hablar, describir y expresar con claridad lo que deseamos para nuestra existencia integral. Hasta esa generación dorada no habremos de cesar, sin embargo, de nuestra práctica espiritual. Y ese es el proceso de la Geulá. El proceso de la Geulá es tomar la palabra, salir del exilio de la palabra, y así nos decía el Rav Kook en su maravilloso Kovetz Ma'amarim. Por eso, obviamente, estamos hoy frente a ese escenario donde por un lado nos espera la consternación de la mudez y por otro lado nos espera en la salida de Tisha B'Av la fuerza de una palabra que comunique, que nos hable, que nos aliente, que nos traiga la esperanza, que nos digan, aquí está el Am Israel, todavía con un vacío, pero por otro lado, con el deber de hallar el lleno completo. Que tengamos Jodesh Tov, Besorot Tovot y fundamentalmente Tzom Mo'il. Gracias.